Bienvenidos. Hoy os traigo al canal una IA gratuita y os voy a enseñar cómo hacer imágenes y vídeos y no os quiero hacer perder más el tiempo y vamos ya al lío. En Google escribimos Qwen. Yo igualmente en la descripción del vídeo os dejaré un enlace. Y espera que mire. No hay otra parecida que os pueda confundir, pero yo igualmente os dejaré el enlace. Ya entraríamos aquí en Qwen. Una vez dentro le daremos a la parte superior derecha donde pone estudio y en la siguiente página ya le daremos a iniciar sesión. Aquí hay varias maneras de iniciar sesión. Una sería registrarte directamente en Qwen y la otra a través de Google. Yo en este caso lo haré a través de Google. Tiene un parecido al ChatGPT. Si os fijáis aquí abajo salen los chats. Yo solo tengo uno porque no lo he probado mucho. También os voy a decir una cosa. Tiene límites la generación de vídeo e imagen. Supongo los chats también deben tener, pero hay un pequeño truco. Si tienes más cuentas de Google, cuando te salga el límite, entras con otra cuenta y empiezas de cero. Si tienes varias, pues vas haciendo. Si no, te creas alguna y ya está. Si le damos al más, nos sale todo lo que puede hacer: crear vídeo, crear imagen, desarrollar una web. Tiene muchas opciones, pero bueno, nosotros en este caso solo nos interesa imagen y vídeo y ahora empezaremos con esto. Y como veis también se puede seleccionar la relación de aspecto que queréis, dependiendo si queréis hacer un vídeo para YouTube, un short, un reel, pues seleccionar la que queráis. Nosotros vamos a seleccionar 16:9, que al final es para hacer el vídeo de YouTube. Haremos uno con 9:16 estilo short, también para que veáis la diferencia. Bueno, vamos a empezar ya por lo que nos interesa. La creación de imágenes. Pondré un prompt que tengo a ver qué hace. El prompt que he utilizado para esta imagen he puesto que haga un caballero templario veterano regresando de una batalla. He utilizado de guía el prompt base que utilizo para Grok, a ver cómo funciona. La imagen realmente nos la saca bastante rápido y este sería el resultado. Es una imagen bastante buena, que podría mejorar un pelín, pero está bastante bien. Ahora os enseñaré con el mismo prompt la imagen que nos saca el ChatGPT. Es un poco mejor, pero eso ya realmente ya me lo esperaba, porque también la hace mejor que Grok, entonces ya era de prever. Pero bueno, la imagen que hace Qwen está bastante bien, a mí me gusta. He hecho otra imagen y le he puesto que haga una astrónoma solitaria en un observatorio futurista y a ver lo que hace. El resultado es bastante bueno. No es realista del todo como te puede hacer el chat, incluso hasta Grok, pero está bastante bien. Y ahora lo que probaremos, que nos sale una opción de editar, le damos a editar y le escribiremos que parezca más realista la piel, a ver qué nos hace. El resultado es lo que hacen muchas IAs. Bueno, lo hacían más antes, ahora ya no lo hacen tanto. Supongo que está igual, no lo sé de cuándo es esta IA, pero supongo que es un poco más joven. Y es manchar la cara. Te mancha la cara como si te hubiera tocado mucho sol y para que parezca más envejecida, más de tocar lo que son los poros de la piel y eso, lo que hace es mancharla. Que sí, la podría tener manchada, sí, pero no todas las personas tienen la cara manchada y entonces siempre te salen con manchas en la cara. Pero eso es bastante normal, al principio todas las IAs lo han hecho. Ahora con el mismo patrón que hemos utilizado hasta ahora empezaré a hacer imágenes una tras de otra, os las iré poniendo. Esta mujer de la cafetería, por ejemplo, está bastante bien. La mujer en la parada de autobús, bastante realista. Después vendría la influencer, que aquí sí que hay un fallo, si os fijáis hay una bamba detrás que no tiene que estar. Pues habría el escenario este, que más o menos está bien. Esta que viene ahora me gusta mucho, el hombre de la bicicleta. Y aquí ya me vendrán dos que no me han salido bien. Y son las mismas, la he vuelto a generar y no me ha salido bien. También puede ser que los prompts que estoy utilizando ahora mismo no sean los más apropiados para Qwen. Ahora he hecho el prompt de vídeo. ¿Y cómo lo he hecho? Hay dos opciones. O le das al más y sube la imagen que previamente te tienes que haber descargado, o en la misma imagen le das y te sale la opción de hacer vídeo. Entonces pegas el prompt y te va haciendo el vídeo. Y aquí he cometido un error porque yo ya lo sabía, pero no me he dado cuenta y bueno, ya va bien para el tutorial, que ahora os lo enseñaré. Este es el vídeo de 5 segundos que ha hecho. Como veis, en el vídeo ha hecho una aberración.
ha mezclado el anciano con la imagen que tenía en el mismo chat. Y aunque el prompt no lo decía, bueno, ha pasado del hombre mayor a la mujer paseando el perro. Solución: tendrías que abrir otro nuevo chat, subir la imagen y no te pasaría. Si en el chat solo hubieras tratado la imagen del hombre mayor, no tendrías problemas. Pero si ya tienes varias imágenes o que le hayas preguntado cosas, hace cosas raras. Lo mejor para hacer el vídeo es nuevo chat. No os compliquéis la vida. Como habéis visto ahora, el vídeo del anciano ha salido un pelín mejor. Lo único que se oye un ruido de fondo como si fuera una peli antigua, pero supongo que sería cuestión de ajustar los prompts. Pues estoy utilizando los de Grok y no deben ser los apropiados seguro. Y ahora también os enseñaré el vídeo de la astrónoma. Siempre lo puedes tratar con el DaVinci y sacar el ruido de fondo. Se pueden hacer múltiples cosas. Ahora lo que haré, subiré una imagen de una influencer que tengo y probaremos el tema de que hable. A ver cómo funciona. Esta es la imagen base de la influencer y ahora os voy a poner todos los vídeos que he hecho, porque me ha saltado el límite, también he tenido que ir a otra cuenta, eso para que lo sepáis, y os pondré todos los vídeos que he hecho y después os explico un poco. Influencer Mos, kaisan panaarangan mura. Inantaré a Brenda. Brenda de Canadá, tengo una frase con Amata. Hoy te enseño un truco rápido que te va a encantar. Hoy te enseño un truco rápido que te va a encantar. Como habéis visto, los vídeos han ido de peor a mejor. Al principio no se entendía bien lo que decía, poco a poco ha ido mejor y la última me ha distorsionado un poco. También os tengo que decir que entre medio han habido más vídeos, pero no los he puesto todos. Y claro, no he podido al final sacar un vídeo bueno porque me ha saltado el límite y no tengo otra cuenta. Aquí, conclusiones, yo diría que no es tanto por la IA, yo creo que más por el prompt. Claro, yo vengo de prompt para Grok y seguramente son totalmente diferentes. Más adelante intentaré a ver si sacar unos prompts buenos y los pondré en el Google Docs, porque la IA, al ser gratuita, vídeo de 5 segundos, se puede aprovechar para cosas, sobre todo para shorts, pero a veces para algún vídeo que te hace falta un vídeo muy cortito, yo lo utilizaría, y si no, juntar vídeos también se puede hacer. Y si no quieres gastarte dinero en ninguna IA, pues tienes esta opción, y si no, lo tienes como complemento. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, recordad de suscribiros y si os interesa aprender sobre prompt, sobre todo para Grok, en el canal hay un curso.